Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a tratar el tema signos de las razones trigonométricas según el cuadrante. Bueno, en el gráfico de la izquierda vemos un sistema de referencia cartesiano y una circunferencia unitaria. Y el nombre de cada uno de los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Sabemos que un ángulo podría estar en cualquiera de estos cuadrantes. Entonces, el ángulo podríamos ubicarlo en el primer cuadrante. Vamos a hacerlo. El ángulo podría estar acá, o el ángulo podría estar en el segundo cuadrante, o el ángulo podría caer al tercer cuadrante, o en el cuarto cuadrante. El triángulo rectángulo formado sería este. Y este de acá sería su ángulo de referencia. En el caso del segundo cuadrante, el triángulo rectángulo que se forma sería este. En el caso del tercer cuadrante, este sería su ángulo de referencia, y ahí el triángulo. Y en el caso del cuarto cuadrante, hacia el eje X nos quedaría así. Ahí tendríamos los ángulos de referencia según el cuadrante. Este sería nuestro ángulo de referencia. Para el segundo cuadrante sería este. Para el tercer cuadrante este. Y finalmente para el cuarto cuadrante. Bueno, en el gráfico de la derecha vemos los signos de un sistema de referencia cartesiano. Si nos movemos del centro a la derecha, es positivo. Si realizamos un movimiento por acá, este movimiento sería de signo más. Del centro a la izquierda sería negativo, no importa en qué posición lo hagamos. Del centro a la izquierda tendríamos signo menos. Del centro hacia arriba es positivo, de nuevo no importa en qué posición lo hagamos, más. Y del centro hacia abajo sería negativo, signo menos. Entonces vemos por acá que este se mueve del centro a la derecha, o sea que el signo que le corresponde es más. Centro a la derecha sería signo más. Del centro hacia arriba, signo más. Del centro a la izquierda, signo menos. Del centro hacia arriba, signo más. Del centro a la izquierda, signo menos. Del centro hacia abajo, signo menos. Del centro a la derecha, signo más. Y del centro hacia abajo tendríamos signo menos. La hipotenusa por ser el radio de una circunferencia unitaria siempre mide 1. Ese valor es positivo, nos interesa únicamente el signo. Más, y así para los 4 cuadrantes. Acá vemos lo anterior un poco más organizado. Cada uno de los cuadrantes, primero, segundo, tercero, cuarto, el triángulo rectángulo dibujado allí y los signos de sus catetos y de la hipotenusa. En este otro gráfico, en el gráfico de la derecha, un diagrama similar al gráfico de la izquierda, solo que los triángulos un poco más separados del sistema de referencia cartesiano, con la idea de poder ver mejor los signos de las razones trigonométricas. Entonces, en el primer cuadrante, los catetos son positivos y la hipotenusa positiva. En el segundo cuadrante, los catetos son positivo y negativo, el opuesto es positivo y el adyacente es negativo, y la hipotenusa es positiva. En el tercer cuadrante, los catetos son opuesto negativo, adyacente negativo e hipotenusa positiva. En el cuarto cuadrante, el cateto adyacente es positivo, el cateto opuesto es negativo y la hipotenusa es positiva. Con esto vamos a deducir los signos de las razones trigonométricas. Acá en la parte inferior vemos un gráfico similar al anterior. Cada uno de los cuadrantes, recordamos que este sería el primero, segundo,
tercero y cuarto cuadrante. Vemos los signos de los catetos y la hipotenusa para cada uno de los cuadrantes, según el ángulo de referencia, que es este ángulo central que hay acá. En la parte derecha del gráfico vemos la definición de las razones trigonométricas, que anteriormente las habíamos comentado, que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Recíprocas. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. De nuevo son recíprocas. Y finalmente, la tangente y la cotangente, que también cumple con esta característica. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Centrémonos en los signos para el primer cuadrante. Vamos a deducir únicamente seno, coseno, tangente. Y las recíprocas van a cumplir su misma condición, porque solo es invertir los signos. Ya lo vamos a ver con el seno. El seno es cateto opuesto, que sería más, sobre hipotenusa, que sería más. El signo finalmente nos va a quedar que más dividido más nos da positivo. Eso mismo le va a ocurrir a la cosecante, solo que esto se invierte, pero si invertimos más, quedaría igual, más, y de nuevo nos va a dar más. El coseno y la secante, por ser recíprocas, cumplen una condición similar. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sería más, la hipotenusa positivo. Eso nos da positivo. Y la secante igual, más sobre más, que nos da más. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es más y el adyacente es más. De nuevo obtenemos un más. La cotangente, adyacente es más, opuesto es más, y el resultado de esto es más. En el segundo cuadrante, cuadrante 2, cateto opuesto es más, cateto adyacente es menos, y la hipotenusa es más. Nos va a quedar el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, que sería más, sobre hipotenusa, que es más, el resultado es más. Igual para la cosecante. Es más sobre más es igual a más. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, menos sobre más. Menos sobre más, que el resultado de esto sería menos. Y la secante, por ser su recíproca, va a quedar más sobre menos, pero el resultado final es el mismo, nos daría menos. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es más, el adyacente es menos. Más sobre menos, obtenemos menos. La cotangente sería lo mismo en la tangente, solo que invertimos. O sea, menos sobre más, de lo cual resulta menos. En el tercer cuadrante, el seno. Seno es cateto opuesto es menos, cateto adyacente es menos y la hipotenusa es más. Según la razón trigonométrica nos quedaría así. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es menos sobre hipotenusa, que es más, el resultado sería menos. Y de nuevo lo mismo para la cosecante, sería más sobre menos, pero el resultado final sigue siendo menos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, menos sobre más, menos. Lo mismo para la secante, más sobre menos, sigue dando menos. La tangente, cateto opuesto menos sobre cateto adyacente menos, nos va a dar más. Menos sobre menos da más, menos por menos. Y la cotangente
Solo es invertir los signos, que en este caso no surge ningún cambio. En el cuarto cuadrante vemos que el cateto opuesto es negativo, el adyacente es positivo y la hipotenusa es positiva. Seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, menos sobre más, lo cual nos da menos. Lo mismo para la cosecante, más sobre menos, que es menos. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea, más sobre más, que es más. Y la secante es igual, más sobre más, que sería más. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, menos sobre más, que es menos. Y la cotangente sería invertir esto, más sobre menos es menos. Esos son los signos de las razones trigonométricas de acuerdo al cuadrante. Muchas gracias por su atención.